Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. En este video les voy a explicar el método propuesto por el compañero José David para encontrar el área de polígonos irregulares. Lo primero, utilicemos el método usual que yo les expliqué en clase para encontrar el área de polígonos irregulares y luego comparemos si las respuestas nos dan igual, ¿ok? Yo les había explicado en clase que cuando yo tenía un polígono irregular, lo que yo tenía que hacer era dividirlo en figuras geométricas o en polígonos conocidos para yo poder aplicar áreas que yo conozca. Por ejemplo, si yo divido acá este polígono así, de esta manera, noten que a mí se me formó un rectángulo y un triángulo. Entonces yo puedo decir que el área de ese polígono irregular, ¿verdad? Área total va a ser base por altura del rectangulito de acá abajo más base por altura dividido entre 2 del rectángulo que tengo aquí, del triángulo que tengo aquí arriba, ¿okay? Entonces, si yo sustituyo las medidas, ¿verdad? Noten que este ladito de acá mide 2 unidades, este ladito de acá mide 4, este por ende también va a medir 2, este va a medir 4 y este ladito de este triángulo de acá mide 3. Entonces el área total, ¿verdad? Sustituyendo esos datos va a ser base por altura del rectángulo, que sería 2 por 4. Más base por altura, que sería 3 por 4. Dividido entre 2. Entonces, haciendo uso de la calculadora, ¿verdad? Entonces, haciendo uso de la calculadora, nosotros vamos a ingresar exactamente esa ecuación. Utilicemos paréntesis para que notemos la diferencia, digamos, de cada uno. 2 por 4, que sería el área del rectángulo, más aquí ocupamos una fracción, que sería 3 por 4, dividido entre 2. Y notemos que el área total sería 14. ¿Okay? Entonces, intuitivamente sería la opción B, ¿verdad? Y notemos que están las respuestas. Ok, entonces ahora, utilizando el método propuesto por el compañero José David, él nos dice que nosotros podemos encontrar el área de un polígono irregular siempre y cuando nosotros podamos obtener los pares ordenados o las coordenadas cartesianas o rectangulares de cada uno de los vértices A, B, C, D del polígono, ¿verdad? Entonces, en este caso, noten que yo puedo obtener los pares ordenados del punto A, pongámosle acá que este va a ser un primer paso. Entonces, las coordenadas del punto A, noten que es en X, 2 y en Y, 2, o en el eje X y en el eje Y. Entonces, serían las coordenadas 2,2. Las coordenadas del punto B serían en X, 6 y en el eje Y sería 2. Entonces, el par ordenado sería 6,2. Noten que para C sería en el eje X serían 6 y en el eje Y serían 7. Entonces C es igual a 6,7. Para el punto D, noten que sería en X 2 y en Y 4. Entonces sería 2,4. Pero noten una cosita. Nosotros tenemos las coordenadas de A a B. Tenemos las coordenadas de B a C. Tenemos las coordenadas de C a D, pero para poder encontrar el área de ese polígono, noten que nos hace falta este ladito. Entonces vamos a volver a escribir el par ordenado de A, que era 2,2. Una vez que yo ya tengo los pares ordenados de esa manera, ¿verdad? O sea que yo ya formé todo el polígono irregular con base a las coordenadas rectangulares o cartesianas, voy a comenzar a hacer unas pequeñas multiplicaciones. Entonces pongámosle a esto un segundo paso. Pongámosle que vamos a obtener una pequeña subárea, un área sub 1. Entonces, ¿cómo va a ser esa área? Yo voy a multiplicar la coordenada en X del punto A con la coordenada en X del punto B.
así. 2 por 2. Le voy a sumar la multiplicación de la coordenada en X del punto B con la coordenada en Y del punto C. Así. 6 por 7. Más le voy a sumar la multiplicación de la coordenada del punto 6 o la coordenada en el eje X con la coordenada del eje Y, que sería 6 por 4. Y le voy a sumar la coordenada en X del punto D con la coordenada en Y del punto A, que sería 2 por 2. ¿Ok? Y eso nosotros lo vamos a sumar y lo vamos a obtener en la calculadora. Entonces, noten que, vamos a borrar acá, si yo meto en la calculadora 2 por 2 más 6 por 7 más 6 por 4 más 2 por 2, obtengo una primer subárea de 74. ¿Okay? Entonces lo vamos a escribir acá. Ahora vamos a obtener una segunda subárea, que le vamos a denotar con área sub 2. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? El procedimiento inverso. Esta vez voy a multiplicar la coordenada en Y del punto A con la coordenada en X del punto B. Así. Esto sería 2 por 6. También le voy a sumar la multiplicación de la coordenada en Y del punto B con la coordenada en X del punto C. Entonces aquí yo voy a obtener 2 por 6. Más la multiplicación de la coordenada en Y del punto C con la coordenada en X del punto D. Más la multiplicación de la coordenada en Y del punto D con la coordenada X del punto A. Esto sería 4 por 2. Y de igual manera vamos a obtener esa sumatoria de multiplicaciones en la calculadora. Entonces comenzamos a ingresar 2 por 6 más 2 por 6 más 7 por 2 más 4 por 2. Igual. Y obtenemos una subárea, ¿verdad? Otra subárea, cuya respuesta o sumatoria es igual a 46. Finalmente podemos aplicar el método de la fórmula como tal, que sería, ¿verdad? Pongámosle paso 4, que sería que el área total del polígono irregular sería el área sub 1 menos el área sub 2 dividido entre 2. Área total entonces es igual a 74 menos 46 dividido entre 2. Área total, haciendo uso de la calculadora. Entonces venimos, borramos, ponemos fracción, paréntesis, menos, paréntesis para ingresar cada uno de los datos. Me devuelvo. Entonces tengo 74 menos 46 entre 2 igual 14. ¿Okay? Entonces noten que la respuesta por el método tradicional explicado en clase, tanto como por el método propuesto por el compañero David, utilizando pares ordenados, coordenadas rectangulares, también es funcional para encontrar el área de un polígono irregular. Únicamente, no sé si ya lo mencioné, si no lo vuelvo a repetir, este método de utilizar las coordenadas rectangulares o los pares ordenados se puede utilizar única y exclusivamente si a mí me dan el polígono en un sistema de coordenadas o en un plano cartesiano. ¿Ok? Tiene que estar de esta forma. Si a mí no me dan esto, yo no podría utilizar este método de acá, ¿verdad? Propuesto por el compañero José David, y me tocaría utilizar el método usual propuesto o el que hemos venido trabajando en clase, que sería por
subáreas o con la formación de polígonos o figuras geométricas cuyas áreas o fórmulas, ¿verdad?, de áreas sean conocidas. Espero que este video les sea funcional, que logren practicar el método y cualquier duda pueden realizarme consultas. Gracias.